Es Blas. Él es experto en temas de seguridad, ex titular de la Unidad de Información para la Seguridad Pública de la Comisión Nacional de Seguridad. En el Centro de Información en el Centro Nacional de Información fue como parte del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, coordinador del Sistema de Desarrollo Policial, CIDEPOL, Policía Federal. Es la experiencia que él tiene, le entiende muy bien, vaya, los temas. Con la apertura del CISEN, ¿frente a qué estamos? ¿Qué es lo que veremos? ¿Cómo operará esto? Ricardo, buenos días. Días, Luis Alberto, muchas gracias por la invitación. Pues es una decisión muy importante y además muy interesante y seguramente nos vamos a divertir mucho con la información que se vaya revelando. Es una información muy importante, es una medida de transparencia. Todo país democrático tiene como norma para sus servicios de inteligencia el que los archivos que tengan valor histórico los vayan depositando y los vayan abriendo para consulta pública. Y esta es una muy buena decisión, es una muy buena decisión no solamente para informar al público, a la ciudadanía, de qué es lo que hacen, de qué se ocupan sus servicios de inteligencia, sino también le pone una presión adicional a los servicios de inteligencia para ser más eficientes en su trabajo y desde luego para que en su trabajo estén apegados a las normas y el respeto a las leyes y el respeto al derecho y a los derechos ciudadanos. Es una decisión muy importante que ojalá redunde en unos servicios de inteligencia más eficientes y desde luego en un mejor conocimiento de la ciudadanía de qué es lo que hacen los servicios de inteligencia para protegerlos. ¿Qué hay ahí en el CISEN? ¿Qué puede y cómo se puede acceder? Primero, ¿qué hay ahí, esos archivos abiertos? Bueno, recordemos que el CISEN es heredero de una organización con muy mala reputación, la Dirección Federal de Seguridad, que tiene antecedentes, digamos, muy poco agradables, muy poco favorables. Buena parte, digamos, del interés en la revelación de los archivos del CISEN está en qué hacía esa Dirección Federal de Seguridad. Recordemos que uno de los directores de la Dirección Federal de Seguridad, José Antonio Zorrilla, está en la cárcel por el homicidio de un periodista destacado, de una trayectoria muy destacada en este país, que es Manuel Buendía. Y desde luego que fue un escándalo. Entonces, los archivos del ICEN tienen esta característica de, digamos, cierto interés digamos, morboso por ver qué hacían estos servicios de inteligencia que no estaban regulados, tenían muy poca regulación, a diferencia de las leyes y de las normas que son evidentemente insuficientes que existen ahora, pero antes no había prácticamente regulación para las actividades de esto. Y desde luego podemos encontrar lo que es esperable, encontrar, son casos individuales, desde luego casos individuales como este de José Antonio Zorrilla, vinculado al caso de Manuel Buendía, casos, digamos, colectivos como el movimiento del 68 o del movimiento magisterial, pero también vamos a poder encontrar casos verdaderamente interesantes como qué sabían los servicios de inteligencia, en este caso la Dirección Federal de Seguridad, del homicidio de Trotsky, por ejemplo, de 1940, que es un tema muy interesante, muy importante, o el paso de Lee Harvey Oswald 2 meses antes del homicidio de Kennedy, al que se le imputa ser el autor. Entonces vamos a encontrar, digamos, dos grandes segmentos. Uno para casos individuales, muy interesantes estos, al menos estos dos, y vamos a encontrar muchos más, y casos colectivos de grandes movimientos sociales, como el movimiento 68, el movimiento magisterial, el movimiento de los zapatistas. Bien, eso es a nivel nacional. ¿Están también Así es. casos a nivel local, por ejemplo? Sí, claro. La Dirección Federal de Seguridad y Todo. ahora el CISEN y todos los servicios de inteligencia tienen un despliegue en todo el país. En Estados Unidos los servicios de inteligencia tienen despliegue en su país y también en otros países. Y desde luego, particularmente la Dirección Federal de Seguridad y ahora el CISEN tiene un despliegue, tiene oficinas en todo el país y desde luego se ocupan de temas que son de interés para la seguridad nacional. Pero en este caso, Luis Alberto, quiero llamar la atención de un tema. Desde luego, ahorita la atención se ha concentrado en el tema del CISEN, pero el decreto presidencial del presidente López Obrador obliga a todas las dependencias a enviar al Archivo General de la Nación todos aquellos archivos que estén vinculados con la persecución política a movimientos sociales
y políticos, con violaciones a los derechos humanos y con actos de corrupción. Es decir, son todas las dependencias del gobierno federal las que tendrán que enviar al Archivo General de la Nación sus documentos con valor histórico relacionados con estos documentos. Y en este caso, la comunidad de inteligencia, ya no solamente el CISEN, está obligado a enviar sus archivos al Archivo General de la Nación. Es decir, además de los archivos del CISEN, teóricamente tendremos que ver los archivos de la sección segunda de la Secretaría de la Defensa Nacional, del CENAPI, de la PGR, de la División de Inteligencia de la Policía Federal, de la Agencia de Investigación Criminal. Es decir, los archivos de toda la comunidad de inteligencia del país tendrán que estar concentrados en el Archivo General de la Nación, no solamente del CISEN. Bien, todo entonces al respecto. Así es, Pero, por así es. ejemplo, hoy sale la información en la documenta el Imparcial aquí en Sonora Sí, sobre supuestos espionajes a la Unison, por ejemplo. sí, O, todo eso está, a eso me refería en su momento también, en el 2001, el colega Juan Carlos Zúñiga sacó también, 2002, sí, la operación Manitas y todo lo que ocurrió por allá en el eh, 85. Por sí, ejemplo, se comprobó cómo se robó la gobernatura en ese momento Rodolfo Félix Valdés. sí, CISEN espió a Unison y a otros en Sonora, por ejemplo. sí. Cosas de los estados también podemos acceder, ¿sí? Ah, seguro. El decreto, bueno, primero para el tema de los estados y de las universidades. Recordemos que en los convulsos años 70, con el tema de la guerrilla urbana, varias universidades, no solamente en Sonora, también en Sinaloa, en Nuevo León, fueron objeto de vigilancia, de seguimiento, también en Guadalajara, de lo que sucedía ahí. Los movimientos estudiantiles y las universidades fueron, digamos, objetos de atención privilegiada de los servicios de inteligencia del país, por la participación o posibles vínculos que pudieran tener en este caso. Ahora, el decreto es muy importante porque establece, digamos, 4 parámetros para, para que se revele, para la información que se va a dar a conocer o que se tendrá que concentrar en el Archivo General de la Nación. Uno es que sean documentos históricos, es un parámetro temporal, digamos, de años, que está más o menos claro. El otro es relacionados con violaciones a los derechos humanos. La otra es que sean persecuciones políticas vinculados con movimientos políticos y sociales y con actos de corrupción. El tema es quién va a definir qué información está vinculada con persecución política. Es decir, quién clasifica una información y quién decide esta información, este archivo, si está vinculado o si está hecho como una persecución política. O esta información o este archivo si está vinculado a derechos humanos. Pero eso nos restringe y nos da, digamos, la importancia de los lineamientos que va a emitir el Archivo General de la Nación para la clasificación y la selección de la información. Pero sin duda tendría que estar información como la que acabas de mencionar, de la presencia de los organismos de inteligencia, de los servicios de inteligencia en universidades y en asuntos políticos. El tema es si representaba una persecución política o no. ¿Quién va a decidir eso? Es una de las grandes incógnitas. Claro, pero esos archivos que están, ojo, ¿se puede acceder por internet o se tiene que ir presencial? No, ahorita no está por internet. Parte del problema es que en el 2002, cuando se trasladaron las cajas al Archivo General de la Nación, hubo inicialmente, digamos, una consulta abierta para estos archivos. Hubo algunos investigadores, como Sergio Aguayo, que realizaron sus investigaciones y publicaron unos libros, algunos documentos con base al acceso que tuvieron a estos documentos, pero después se restringió el acceso directo a estos archivos. Ahorita sí se pueden consultar con este nuevo decreto. Seguramente la decisión será que sí se puede consultar directamente, es decir, el usuario, cualquier ciudadano puede llegar al Archivo General de la Nación y consultar las 4,223 cajas que ya están ahí y habría que esperar que conforme vaya llegando la información, esa información esté disponible. Tendrá que pasar
un proceso de clasificación para que esté disponible para la consulta del cualquier ciudadano común, pero en este momento no se puede hacer vía internet o vía, digamos, digital. Se tiene que ir al Archivo General de la Nación. Sí, se tiene que ir al Archivo General de la Nación, claro, sí. ¿Que está dónde? Está en la Ciudad de México, en el antiguo Palacio de Lecumberri. Que está por allá por San Lázaro. Exactamente, lo que era la cárcel de Lecumberri, ahí se convirtió el Archivo General de la Nación y ahí tiene varias galeras destinadas a estos archivos que están bastante bien clasificados y bastante bien resguardados. Sí, perdón. ¿Toda la información es fidedigna? ¿Le podemos creer a todo eso? No, esa es parte de lo que yo comentaba, que nos vamos a divertir mucho. Uh-huh. En el 2001, cuando Vicente Fox ganó la presidencia y nombró como jefe del Gabinete de Orden y Respeto a Adolfo Aguilar Sincer, una de las cosas que hizo Aguilar Sincer fue consultar su archivo, su ficha personal, digamos, como ahora lo ha hecho el presidente López Obrador. Y la impresión de Adolfo Aguilar Sincer en ese momento era que su ficha estaba saturada de errores y de francas mentiras. Uh-huh. También visitó el entonces presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, José Luis Soberanis, visitó las instalaciones del CISEN, tuvo acceso a los archivos y su impresión fue exactamente la misma, que había mucha información, que estaba plagada de paja la información que existía en las fichas y los archivos del CISEN. Y sí, efectivamente, no todo, como también ya lo advirtió el presidente López Obrador, no todo lo que existe en esos archivos es fidedigno. Pero esto es digamos, casi una permanente, una constante en los servicios de inteligencia. Recordemos que cuando cayó el muro de Berlín y también los ciudadanos alemanes de la Alemania Oriental tuvieron acceso a los archivos del Stasi, encontraron verdaderas historias fantásticas relacionadas con lo que hacían, con su desempeño, etcétera. Entonces eso es, digamos, una constante y seguramente nos vamos a encontrar con eso, en información fidedigna y mucha información de paja y francas mentiras, como alguna vez dijo Aguilar Sincer, ¿no? Muy bien. Pues estará muy interesante, Ricardo Márquez, y te estaremos consultando si nos permites entonces. No sé si Muchas gracias. Muchas gracias, Luis Alberto. Al contrario, al contrario, estaremos en contacto. Gracias. Muchas gracias a ti, hasta luego. Bien, ojo con todo lo que vamos a hacer y ponerlo a disposición también de los ciudadanos. Ya estaremos, dice que el CISEN, el imparcial en primera plana, por lo menos 12 años espiaron la Dirección General de Investigaciones Políticas y Sociales DIGIPS y la Dirección Federal de Seguridad, antecesoras del Centro de Investigación y Seguridad Nacional, a la Universidad de Sonora, según una revisión al índice de expedientes desclasificados en el Archivo General de la Nación. Dicen por acá, también a políticos, pero no solamente instituciones educativas y organizaciones sociales fueron espiadas por el ahora desaparecido Centro Nacional y de Seguridad Nacional. También están políticos sonorenses. El exgobernador de Sonora y expresidente del PRI nacional, Manlio Fabio Beltrones, fue investigado entre 1979 y 1985, periodo en el cual fue diputado federal por el tricolor. También está Jesús Zambrano Grijalva, quien fue espiado entre el 72 y el 85. El periodista fue acusado de unirse a la Liga Comunista del 23 de septiembre. También en la lista aparece el malogrado candidato a la presidencia Luis Donaldo Colosio Murrieta en el 82-85. Bueno, espiaban hasta los priistas, ¿no? Veo que hasta Manlio Fabio Beltrones, digo, porque el que tenía toda esa Dirección Federal de Seguridad era el PRI, y precisamente quien la creó, uno de los creadores fue Fernando Gutiérrez Barrios, hacedor de toda una clase política. Entonces, pues espiaban hasta entre los priistas, ¿no? Y que después se creó un sistema de espionaje a nivel estados, a nivel local. Aquí, digo, empresarios tienen sistemas de espionaje, obvio. Para decirle el nombre y quién, tendría que de alguna manera mostrarle todo. No puedo ser tan irresponsable para decir nombres sin corroborarlo, pero sí sé de quién es, pero ya es información de otro nivel que tendría que, por supuesto,
Si la expongo, la tengo que hacerla bien, pero es información de muy delicada, pero sé muy bien de empresarios que tienen ese sistema, eh, que, por ejemplo, lo han hecho desde hace mucho y se hace a nivel nacional, y los gobiernos también lo hacen, por supuesto, espían. Si no, pues imagínese usted. La cuestión es qué hacen con esa información, qué uso le dan a esa información. Ese es el, vamos a decirlo, la clave, porque pues un gobierno debe de apoyarse en sistemas de inteligencia. La cuestión es qué hacen con esa información, que la empiezan a utilizar para perseguir enemigos políticos, a senadores, a periodistas incómodos o a senadores que hacen su trabajo, ¿no? Ese ya es la perversión de la información, pero pues siempre ha existido. Y por eso, pues, la teoría, la doctrina y la escuela de Fouché, ¿no? De Joseph Fouché, el primer sistema policía francés que creó mucho lo que estamos viendo, que creó este sistema que estamos viendo mucho, y mucho se inspiró el viejo régimen en eso y que lo siguen practicando, ¿eh? Lo siguen practicando, por supuesto. Entonces, está el tema muy interesante, muy amplio. Corte, vuelvo a una historia que le voy a presentar